En los archivos de la Segunda Guerra Mundial aparece una imagen inquietante. Enormes bombarderos B-17 regresando a sus bases en Inglaterra, llenos de agujeros de bala. Eran máquinas imponentes, diseñadas para resistir el fuego enemigo, pero muchos de ellos volvían tan dañados que sus tripulaciones apenas podían creer que seguían vivos. En aquel momento, los mandos estadounidenses pensaron que la solución era evidente: reforzar con más blindaje justo las zonas donde veían más impactos. Parecía una decisión lógica, casi inevitable. Sin embargo, esa idea, tan intuitiva y tan aceptada, escondía un error capaz de costar miles de vidas. Los técnicos de mantenimiento colocaban láminas transparentes sobre los planos del avión y dibujaban cada agujero registrado. Poco a poco surgía un patrón. Las alas, la cola, los paneles laterales, todos mostraban un mosaico irregular de daños. Cuanto más estudiaban aquellos puntos, más convencidos estaban de que allí había que añadir placas de acero. Pero algo no encajaba. Estos aviones habían vuelto a casa, habían resistido. ¿Por qué las zonas dañadas parecían siempre las mismas? ¿Y qué pasaba con los bombarderos que nunca regresaban? En los hangares el ambiente era tenso. Cada piloto sabía que estadísticas frías y silenciosas determinaban sus posibilidades de regresar a tierra. Los equipos analizaban los impactos, y cada dato parecía reflejar una verdad evidente. Sin embargo, en esa aparente claridad se escondía una trampa tan peligrosa que podía llevar a reforzar exactamente las partes equivocadas del avión. En los informes se describía la misma escena una y otra vez: un B-17 aterrizando con un motor averiado, la cabina perforada, un ala casi desgarrada, el ruido del metal golpeando la pista, la mirada agotada de la tripulación, el alivio silencioso de estar vivos. Y aún así, todo ese registro meticuloso de daños no mostraba la historia completa. Había otra parte del relato, invisible pero fundamental para comprender lo que realmente ocurría. En 1943, cuando las pérdidas en las misiones sobre Europa aumentaban de manera alarmante, la presión sobre los analistas crecía. Todos buscaban una respuesta rápida, algo que detuviera la desaparición constante de aviones. Pero cuanto más se aferraban a los datos visibles, más se alejaban de la verdad oculta tras ellos. Lo que parecía una colección de hechos sólidos era en realidad una visión incompleta, un rompecabezas al que le faltaban piezas decisivas. Algo importante estaba pasando desapercibido, algo que nadie quería admitir, pero que cambiaría la forma de entender la guerra aérea. Lo que los mandos estaban a punto de descubrir transformaría no solo el diseño de los aviones, sino la forma de analizar la información en situaciones críticas. La pregunta ya estaba flotando en el aire. ¿Y si todo el análisis que habían hecho hasta ese momento estaba basado en un razonamiento equivocado? La respuesta no llegó desde un hangar ni desde una sala de mando. Llegó desde un despacho modesto, donde un matemático que casi nadie conocía analizaba esos mismos informes con una mirada completamente distinta. Su nombre era Abraham Wald. Había escapado de Europa poco antes de que el avance nazi lo convirtiera en objetivo. Perdió a gran parte de su familia en el Holocausto. Llegó a Estados Unidos sin más armas que su mente y una capacidad extraordinaria para detectar patrones ocultos, allí donde los demás solo veían datos dispersos. Y fue precisamente esa habilidad la que estaba a punto de cambiar el curso de la guerra aérea. Cuando los generales llevaron a Wald las láminas repletas de agujeros, esperaban que confirmara lo que ellos ya creían. Querían una validación matemática de su decisión: añadir más blindaje en las zonas más dañadas. Pero Wald observó los informes con una calma que desconcertó a todos. Revisó las cifras, estudió cada diagrama y guardó silencio durante varios minutos. Los oficiales creyeron que estaba buscando fórmulas complicadas, ecuaciones que justificaran su recomendación. Sin embargo, lo que estaba haciendo era algo mucho más profundo. Estaba tratando de entender lo que los datos no mostraban. Wald vio que todos esos informes tenían un sesgo evidente.
Las marcas de bala no eran una muestra del impacto total del enemigo, sino únicamente una muestra de los impactos que un avión podía soportar y aún así regresar. Eran las huellas de los supervivientes. Aquellos puntos tan visibles no representaban vulnerabilidad, sino resistencia, y en esa distinción estaba escondida la clave. Un punto sin agujeros no significaba que el enemigo no disparara allí. Podía significar que cualquier impacto en esa zona impedía que el avión volviera. La idea estremeció a los mandos. Era como si de repente descubrieran que habían estado mirando la guerra desde un ángulo equivocadamente optimista. Wald explicó que reforzar las zonas que ya habían demostrado soportar el daño no tendría ningún efecto real. Los aviones que regresaban mostraban las partes que podían ser alcanzadas sin provocar la destrucción. Pero los que no volvían, esos eran los que revelaban, mediante su ausencia, cuáles eran los puntos críticos. Los motores, la cabina, ciertas secciones del fuselaje y el sistema de combustible. Zonas que aparecían limpias no porque fueran seguras, sino porque ningún avión que las tuviera perforadas había logrado aterrizar para contarlo. Los oficiales escuchaban sin mover un músculo. La lógica era implacable. No se necesitaban fórmulas complicadas para comprenderlo, solo la capacidad de aceptar que la evidencia visible no siempre es la más importante. En aquel instante se formó una idea nueva, surgida de la observación más simple y a la vez más profunda. Para entender la realidad, no basta con estudiar a quienes regresan, también hay que pensar en quienes ya no están. Así el análisis dejó de basarse en lo evidente y empezó a centrarse en lo invisible. Y gracias a esa perspectiva inesperada, el matemático que había oído de la guerra se convirtió, de manera silenciosa, en una de las figuras clave para reducir las pérdidas de la aviación aliada. Lo que estaba por venir marcaría un punto de inflexión en la estrategia aérea. El avión que mejor reveló esta verdad oculta fue el propio B-17, la Fortaleza Volante. A primera vista, parecía casi indestructible. 4 motores, un fuselaje robusto, torretas defensivas, una capacidad enorme para mantener el vuelo incluso con varios sistemas dañados. Los pilotos lo adoraban porque podía soportar golpes que habrían derribado a cualquier otro bombardero de la época. Pero esa fama de invencible también ocultaba una realidad mucho más delicada. Cuando se observaban detenidamente los diagramas de daños, el patrón se repetía. Los impactos se concentraban en las alas, la cola y partes externas del fuselaje. Zonas amplias, visibles, fáciles de golpear desde tierra o desde cazas enemigos. Tanto los tripulantes como los oficiales estaban convencidos de que esas áreas eran las más vulnerables, pero esa convicción era engañosa. Los B-17 regresaban precisamente porque esos impactos no comprometían lo esencial. El avión podía perder trozos del ala, tener paneles arrancados, agujeros enormes en el estabilizador trasero y aún así mantenerse en el aire. Aquello que parecía alarmante en realidad era un testimonio de resistencia, no de debilidad. Los verdaderos puntos críticos eran menos obvios. Un solo disparo en la zona del motor podía desencadenar un incendio inmediato. Un impacto en la cabina podía dejar sin control al piloto. Un proyectil en el sistema hidráulico podía inutilizar el mecanismo que controlaba los flaps y el tren de aterrizaje. Y cuando alguno de esos puntos era alcanzado, el avión simplemente desaparecía del radar. No había nadie para contar qué había ocurrido. No había registro, no había diagrama que mostrar. Esa ausencia silenciosa era en realidad la prueba más clara de la fragilidad. Los mecánicos que inspeccionaban los B-17 siempre quedaban impresionados por lo que veían. Algunos bombarderos volvían tan perforados que parecía imposible que hubieran cruzado media Europa en ese estado. Los equipos de tierra hablaban de ellos como si fueran seres vivos que regresaban malheridos de una batalla desigual. Pero en medio de toda esa admiración, una pregunta flotaba sin respuesta. Si estos aviones tan dañados lograban aterrizar, ¿qué clase de impactos eran los que impedían el regreso de los demás? En los registros de misiones aparecían números desconcertantes. Escuadrones enteros desaparecían sin dejar rastro. A veces era el fuego antiaéreo, otras los cazas alemanes. Pero lo que realmente inquietaba a los analistas era la falta de patrones.
Los aviones derribados no dejaban huellas que permitieran aprender de su destino. Era como intentar estudiar la caída de un puente basándose únicamente en los puentes que aún seguían en pie. Ese fue el terreno donde el razonamiento de Wald abrió una grieta decisiva. Si los daños visibles solo mostraban lo que un avión podía soportar, entonces los diagramas no eran mapas de vulnerabilidad, sino mapas de supervivencia. Lo que faltaba en ellos era más importante que lo que aparecía. Cada vacío, cada zona intacta en los planos, era un recordatorio de los aviones que no habían vuelto. A medida que esta idea empezaba a afianzarse entre los mandos, la imagen del B-17 cambiaba. Ya no era solo un gigante resistente que cruzaba los cielos europeos. Se convertía en una lección silenciosa sobre cómo la guerra puede engañar incluso a quienes creen tener todos los datos en sus manos. El avión hablaba sí, pero solo si se sabía escuchar aquello que no decía. Cuando Abraham Wald expuso su razonamiento ante los mandos militares, la sala quedó en silencio. No era una teoría abstracta ni una especulación matemática. Era una explicación tan clara que desmontaba meses de análisis erróneo. La clave no estaba en reforzar las zonas llenas de agujeros. La clave estaba en aquellas partes del avión donde no aparecía ni una sola marca. Era una propuesta incómoda al principio porque parecía contradecir todo lo que los oficiales habían observado. Pero cuanto más la examinaban, más evidente se hacía. Wald señaló los motores primero. Eran esenciales para mantener el vuelo, y sin embargo en los diagramas casi no había impactos. No porque los alemanes no los dispararan, sino porque cualquier avión alcanzado ahí caía antes de llegar a base. Lo mismo ocurría con la cabina. Un solo proyectil podía incapacitar al piloto o a su copiloto. Era un blanco pequeño, difícil de acertar, pero devastador cuando lo lograban. Y las zonas del fuselaje que alojaban combustible o sistemas hidráulicos tampoco mostraban marcas, no porque fueran seguras, sino porque un impacto en ellas convertía al B-17 en una bola de fuego imposible de controlar. La idea transformó por completo el enfoque del problema. Los estudios dejaron de centrarse en lo que se veía para incluir también aquello que la evidencia omitía. Wald no solo señalaba dónde debía colocarse el blindaje extra, también estaba enseñando una forma distinta de analizar los datos. A partir de ese momento, la prioridad se desplazó hacia la protección de los puntos que realmente definían la supervivencia. Eso incluía refuerzos alrededor de los motores, placas adicionales en la cabina, mejoras en el blindaje de los depósitos y ajustes en partes internas del fuselaje que la tripulación ni siquiera conocía en detalle. Los ingenieros revisaron los planos del B-17 como si fuera un avión nuevo. Por primera vez, se preguntaron no solo cómo resistía el daño, sino qué partes no toleraban absolutamente nada. Y a medida que aplicaban las modificaciones, comenzaron a aparecer cambios en las estadísticas de pérdidas. Lentamente al principio, pero de forma consistente, más bombarderos regresaban de las misiones. Los informes de daños seguían mostrando agujeros en alas y cola, pero ahora esos daños ya no se confundían con vulnerabilidades críticas. Habían dejado de reforzar lo que el avión ya podía soportar para proteger lo que realmente lo mantenía vivo. La reacción dentro de las unidades fue una mezcla de sorpresa y alivio. Los pilotos, que conocían mejor que nadie la fragilidad de ciertas zonas, vieron cómo sus inquietudes por fin coincidían con el análisis técnico. Algunos incluso comentaban que la explicación de Wald ponía palabras a lo que intuían desde hacía meses. Lo que antes parecía suerte o azar, ahora tenía una lógica precisa. Con las nuevas modificaciones, el B-17 no se convirtió en un avión invencible, pero sí en una máquina mucho más consciente de sus límites. La aplicación del razonamiento de Wald marcó un antes y después en la estrategia aérea. Demostró que reforzar la seguridad no depende de añadir más acero, sino de entender dónde cada impacto decide el destino de una tripulación. Y ese cambio de perspectiva no solo salvó vidas, abrió la puerta a un nuevo modo de pensar en plena guerra. A medida que el enfoque de Wald se difundía entre los mandos, algo curioso comenzó a ocurrir.
Su análisis no solo mejoró la supervivencia del B-17, sino que empezó a influir en otras áreas donde nadie había pensado aplicar ese tipo de razonamiento. En medio del caos de la guerra, donde cada día llegaban informes contradictorios y decisiones precipitadas, el método de buscar lo que faltaba en los datos resultó casi revolucionario. No se trataba solo de sumar números o marcar diagramas, se trataba de identificar los silencios, las ausencias, esos huecos que explicaban más que cualquier tabla repleta de estadísticas. En los talleres de mantenimiento, los mecánicos empezaron a trabajar de un modo distinto. Ya no observaban únicamente el daño visible, sino que buscaban patrones en lo que no se repetía. Si varios aviones regresaban con impactos similares en las alas, lo aceptaban como una zona resistente, casi predecible. Pero si una sección rara vez mostraba daños, se preguntaban ¿por qué? ¿Era realmente más segura? ¿O era tan vulnerable que los aviones alcanzados ahí nunca regresaban? Esa simple pregunta transformó la forma de evaluar los riesgos en misiones futuras. Incluso los planificadores de rutas comenzaron a reconsiderar ciertos itinerarios. Sabían que los cazas enemigos solían atacar desde abajo y desde el frente, y que esos ángulos podían exponer motores y cabina. Con la nueva interpretación, ajustaron altitudes, trayectorias y formaciones para minimizar la probabilidad de que los bombarderos ofrecieran sus puntos más frágiles. Algunos pilotos veteranos recordaban cómo, después de esos cambios, los combates aéreos parecían menos caóticos. No porque fueran menos peligrosos, sino porque los bombarderos ya no estaban tan expuestos sin darse cuenta. El razonamiento de Wald también despertó un debate inesperado entre los propios analistas militares. Muchos empezaron a cuestionar informes que, hasta entonces, se habían considerado sólidos. De pronto, frases como «tenemos suficientes datos» perdieron sentido. Si los datos no incluían a quienes no regresaban, ¿eran suficientes realmente? Algunos oficiales reconocieron que, durante años, habían cometido errores similares al interpretar estadísticas de pérdidas navales, fallos de tanques o incluso informes de entrenamiento. Ahora todo parecía diferente. Donde antes veían patrones claros, ahora detectaban huecos enormes que nadie había considerado. Con este cambio de mentalidad, se crearon nuevos protocolos para recopilar información. Se empezaron a registrar detalles de aviones desaparecidos, incluso cuando no había restos que inspeccionar. También se recopilaron testimonios de pilotos de escolta que presenciaban caídas desde la distancia. Cada fragmento ayudaba a reconstruir una imagen más completa, menos sesgada. Y aunque ese proceso era lento y exigía recursos, los mandos comprendieron que cualquier costo era pequeño comparado con la posibilidad de reducir pérdidas. Cuando la guerra llegó a su fin, el caso de Abraham Wald pasó de ser un análisis técnico a convertirse en una de las historias más citadas en la investigación militar y científica. No solo porque mejoró la supervivencia de los bombarderos, sino porque reveló la importancia de mirar más allá de lo evidente. A pesar de que los aviones regresaban con las alas perforadas, lo que realmente importaba eran los lugares donde los proyectiles no dejaban rastro. Esa simple diferencia salvó vidas y transformó la forma de entender la información en uno de los momentos más críticos de la historia. Décadas después, investigadores de distintos campos siguieron refiriéndose al razonamiento que nació en aquel taller lleno de olor a aceite y metal caliente. En medicina, se utilizó para evitar conclusiones erróneas a partir de pacientes que sobrevivían a los tratamientos, ignorando a quienes nunca los completaban. En economía, sirvió para analizar empresas exitosas sin olvidar el enorme número de negocios que habían fracasado en silencio. En ingeniería, se convirtió en una guía para estudiar fallos que no dejaban señales visibles. Y en estadística, el fenómeno terminó adoptando un nombre que ya forma parte del lenguaje común: el error del superviviente. Lo fascinante es que esta lección no necesitó grandes discursos para transmitirse. Surgió del acto humilde de observar, cuestionar y reconocer lo que faltaba. Cada agujero de metralla en un bombardero se convirtió en una pieza de un rompecabezas mayor.
Y el hecho de que los militares se hubieran centrado únicamente en los aviones que regresaban mostraba hasta qué punto incluso los expertos pueden pasar por alto lo esencial cuando los datos parecen abundantes pero no cuentan toda la historia. El impacto final de este descubrimiento no se mide solo en estadísticas o estrategias, sino en la forma en que enseña a pensar. En cualquier ámbito donde se toman decisiones, desde la aviación hasta los negocios, desde la salud hasta la ciencia, el problema no siempre está en la información incorrecta, sino en la información incompleta. Y lo incompleto suele ser lo más difícil de detectar porque no grita, no se ve, no llama la atención. Se esconde en las ausencias, exactamente como en aquellos diagramas donde el motor y la cabina aparecían misteriosamente intactos. Hoy, mirando atrás, la historia de Walt funciona como recordatorio de que la claridad rara vez surge de mirar lo evidente. A veces hace falta preguntarse qué falta, qué no aparece, qué silencio dentro de los datos puede cambiar todo el resultado. Así como los ingenieros de los B-17 descubrieron que reforzar las alas no tenía sentido si los aviones ya soportaban esos daños, nosotros también podemos aprender a distinguir entre lo que parece urgente y lo que realmente es vital. Tal vez por eso esta historia continúa contándose, porque no es solo un episodio técnico de la Segunda Guerra Mundial, sino una metáfora poderosa sobre la lógica, la percepción y la forma en que buscamos respuestas. Un recordatorio de que en ocasiones la clave para sobrevivir no se encuentra en lo que regresó, sino en lo que nunca volvió.